esta agenda de seguridad como suya para defenderla e impulsarla y hacer de cada uno de los ejércitos del continente extensiones del ejército estadounidense. En ese sentido, por ejemplo, por lo menos en el caso nuestro, cuando las autoridades militares de Guatemala hablan de los temas de seguridad, informan de la necesidad de combatir amenazas tales como el terrorismo, el narcotráfico y las migraciones. Para empezar, y ahí es donde nos tiramos los platos a la cara, cuando uno habla de construir una agenda de seguridad, no habla de amenazas, habla de niveles de riesgo. Las amenazas están ahí, pero uno puede, de acuerdo a sus capacidades, minimizar el nivel de riesgo que cierta situación representa o no. Cuando nuestras organizaciones nos ponemos a hablar de tú a estos niveles con las autoridades, entienden que no nos van a meter el dedo en la boca, como decimos nosotros, ni nos van a dar a todo con el dedo. O sea, estamos hablando con autoridad, con conocimiento de causa sobre estos temas. Y por ello les decimos, en el caso de Guatemala, la agenda de seguridad no tiene por qué comprarse una agenda extranjera. Para nosotros, en estos momentos, en estas condiciones, el terrorismo no representa una amenaza. Nosotros podemos formar parte de las voces que en el mundo se alzan contra las acciones terroristas. Creemos que eso es importante y hay que hacerlo. Pero eso no significa que nuestras fuerzas de seguridad asuman que deben combatir el terrorismo y empiecen por construir archivos políticos sobre quienes disentimos de la manera de actuar de las autoridades. Tampoco estamos de acuerdo con que en esa agenda se incluya el narcotráfico como una tarea de los ejércitos. El combate a la narcoactividad es una responsabilidad de las fuerzas de seguridad y pasa de las fuerzas de seguridad ciudadana y pasa por acciones de investigación para procesamiento judicial y para combate de las estructuras que existen a través de las fuerzas de seguridad responsables de la seguridad ciudadana. Entiéndase, fuerzas civiles y no fuerzas militares. Y el tercer elemento, para Guatemala, la migración no es una amenaza. A nosotros no nos amenazan los migrantes, ni representan una amenaza. Lo que representa una amenaza son las políticas migratorias de otros países que con toda tranquilidad tratan como desechos a las personas que votan. Estados Unidos las vota hacia México y México va y las vota hacia Guatemala, construyendo un cinturón de miseria, de gente flotante que está intentando pasar en la frontera guatemalteca con México sin que el Estado tenga condiciones ni se las prepare para atender a esta población que debiera ser como tema, un tema de la agenda de desarrollo y no un tema de la agenda de seguridad. De manera que esta ley patriota y lo que significa la agenda de seguridad de los Estados Unidos nos afecta en la medida en que nuestras autoridades se compran una agenda que no corresponde ni a nuestra realidad ni a nuestras necesidades y la utiliza como pretexto para fortalecer a un cuerpo como el ejército guatemalteco que nosotros deseamos reducir a su mínima expresión y someterlo al más absoluto de los controles para evitar que vuelva a convertirse en un monstruo desbocado que vaya de nuevo en contra de nuestra población. Con respecto a Ríos Montt, muchos de nosotros no nos explicamos cómo logró ganar tantos votos. Tiene que ver con que ha sido un proyecto que ha contado con muchos años de preparación, un proyecto de partido político sumamente disciplinado, cosa que no tiene el resto de partidos políticos, un hombre muy carismático dentro del ejército, con una capacidad de oratoria enorme y un discurso que además descansa en los resabios del terror que sembró durante el tiempo que ejerció la jefatura de Estado en Guatemala. Hubo comunidades rurales indígenas en Guatemala a las que se les llegó a decir que si Ríos Montt no ganaba la presidencia cuando fue propuesto para el Congreso, iban a regresar las masacres a las comunidades. Y la gente, como una vía para evitarlo, votó por él. Por eso es que, por ejemplo, en Quiché, que es una de las zonas en donde hubo más masacres, el partido de Ríos Montt ganó en ese lugar. Pero uno sabe que la gente está consciente de lo que quiere.
porque cuando se sometió a votación la reforma constitucional en 1997, en esas comunidades, fue en las comunidades donde la reforma ganó. Lamentablemente, la visión racista que predomina principalmente en la ciudad capital movilizó tanto a los ladinos a votar en contra de la reforma constitucional, que fue el voto masivo de la capital el que derrotó el resultado en los otros lugares del país, en donde la reforma, que traía enormes avances para la construcción democrática, había ganado. Estimada colega, he disfrutado mucho escucharlo y he aprendido sobre las violaciones de los derechos humanos en su país, al cual tanto queremos, tanto respetamos. Ahora me gustaría saber cuál es su opinión en relación a la violación de los derechos humanos a los periodistas en Cuba, por solamente disentir y no estar de acuerdo con el modelo que supera y aplasta y humilla al pueblo de Cuba. Por favor, díganos cuál es su posición. Cuando uno adopta la doctrina de los derechos humanos, esta es una doctrina universal. En el marco de esa doctrina nosotros defendemos el ejercicio de la libertad y los derechos en todo el mundo. Eso incluye Cuba, incluye Puerto Rico, y por supuesto nos indignamos ante las violaciones de los derechos humanos en Cuba, en Puerto Rico, en Guatemala, en Irak y en cualquier parte del mundo. Bueno, las maras empezaron en Los Ángeles. Y a ver, si más o menos me recuerdo de la historia, fueron agrupaciones de jóvenes que se reunían para defenderse de agresiones de otras comunidades en la zona donde vivían. Y como eran fundamentalmente salvadoreños, pues se denominaban salvatruchas. Con las deportaciones, estos jóvenes empiezan a ser enviados a sus países de origen y pues crean un vehículo de comunicación internacional. Y hay de todo. Pues, en muchos casos, la organización en Mara es una manera de organización de los jóvenes, de expresión alternativa ante la falta de opciones o de alternativas facilitadas por sus propias sociedades. Hay niveles de participación extrema de algunos de estos grupos. Hay, por supuesto, organizaciones de maras que han cometido una serie de actos criminales en contra de las personas en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México, en una serie de lugares, que es más por el hecho de, que su actuación criminal no necesariamente responde al hecho de estar agrupado en una mara. Y es una de las cosas que nosotros intentamos discutir y esclarecer, porque lamentablemente a través del imaginario social se ha construido la idea de que todo joven que usa arete, que usa el cabello largo, se pone pañuelo, que anda con cadena, con un tatuaje, es integrante de una mara. En Guatemala decimos, se ha construido el delito de portación ilegal de aspecto. O sea, dime cómo te vistes y te diré a dónde te mando. Y esa es la manera en la que entonces se crea un estigma sobre cierto sector de la población. Hay muchos jóvenes que se han tatuado, y usar un tatuaje en Guatemala en este momento es prácticamente estar condenado
a no tener trabajo, a que si lo tienes y te descubren que tienes tatuaje te vas automáticamente despedido, y a que te pueden matar en la calle y toda la gente lo va a ver como lo más normal del mundo y encima que te lo merecías y lástima que no te dieron más duro. O sea, ese es el nivel que vergonzosamente nos ha construido este imaginario de la organización de jóvenes en estos grupos organizados. En barrios en donde no hay el más mínimo servicio, no hay escuelas, no hay espacio para la educación, no hay oportunidades de empleo, no hay servicios médicos, no hay una serie de posibilidades, de oportunidades que le permitan a los jóvenes encontrar una manera de canalizar muchas de sus inquietudes y su manera de ser. Y eso no significa que yo no tenga temor de encontrarme algún día con alguien que sea parte de una MAR y que intente agredirme, si ese es el caso. Hasta ahora no se ha dado. Y he estado en muchas ocasiones cerca de ellos y conozco mucha gente que ha trabajado con ellos. Y conozco también muchos jóvenes que han abandonado estas organizaciones y han intentado retornar a la vida normal, y la propia sociedad los obliga a volver, porque hay uno de ellos que era excelente futbolista, por ejemplo, y lo contratan en un equipo de fútbol soccer en la segunda división en Guatemala. Y este joven, el día que jugó su primer partido de fútbol, metió un gol. Y de la emoción para celebrarlo se levantó la camisola y obviamente le dieron el tatuaje que todavía tenía. Al día siguiente lo destituyeron del equipo y lo dejaron sin trabajo porque estaba trabajando como futbolista. En otros casos, cuando van a pedir trabajo los jóvenes, lo primero que les pide el entrevistador es que se levanten la camisa para ver si tienen tatuajes. Si tienen tatuajes, automáticamente son descartados como eventuales candidatos a trabajo. O sea, ya se ha construido ese estigma, y por eso decimos nosotros hay una especie de delito de portación ilegal de aspecto. ¿Afecta a los jóvenes? Los afecta, pero creo que la responsabilidad en todo caso es también en la sociedad, que les ha dado este estigma de organización y no les ofrece alternativas. De los pocos que habían intentado reinsertarse en Guatemala, en el año 2004, una organización de derechos humanos que trabajaba con estos jóvenes había logrado crear a grupos de ellos que intentaban también convencer a otros que dejaran las manos. En menos de 3 meses, más de 100 de estos jóvenes fueron asesinados. Y sospechamos que fueron asesinados porque también hay grupos vinculados a las fuerzas de seguridad que los utilizan como grupos vengativos, como grupos de choque, como grupos delincuenciales también, y tenían temor de que estos jóvenes ya legalizados denunciaran quiénes eran las personas que los movilizaban para hacer ciertas acciones. Es probablemente uno de los problemas más graves que enfrentamos como sociedad y que se está tratando muy pobremente de resolver o superar. Y mira, antes de continuar, yo quisiera hacer un comentario y una pregunta. Yo digo que privilegio yo tengo de vivir en este país y poder tener este conversatorio. Mi pregunta sería si tú podrías tener este tipo de conversatorio en Guatemala sin sentir temor, porque personalmente yo me siento muy libre aquí de expresar mi disidencia y eso es un privilegio. Bueno, yo soy una persona bastante cínica, digo yo, porque yo hablo de esto donde sea y digo lo que pienso en cualquier espacio. Por supuesto que a veces siento temor y no lo voy a negar, o sea, da temor a veces decir algunas cosas, pero si nos callamos yo creo que es más grave. Entonces, pues ahí va uno haciendo caminito poco a poco y efectivamente tengo que decir, ha cambiado bastante en algún sentido las cosas, porque podemos platicar de estas cosas y decirlas, ¿no? ¿Qué pase de aquí a algunos años? No sabemos, pero ya habrá otros que digan más